¿Por qué es importante rotar cultivos? Digo, desde la perspectiva de regeneración de suelos es súper importante, pero también para los rendimientos, que es como lo más importante para el agricultor, ¿no? O sea, al final del día, pues no permites, si sigues usando un monocultivo, que eso es lo que significa como tener el mismo cultivo todo el año, obviamente está susceptible a las mismas plagas, requiere los mismos nutrimentos, si es el mismo. Que si se usan cultivos de rotación, el suelo se empieza solito a regenerar y empiezan las raíces de diferentes cultivos a absorber diferentes nutrientes en suelo. Entonces es bueno para la microbiología del suelo, es bueno también porque le vuelves a permitir a plagas y enfermedades que no se adapten a un cultivo en específico, y todo eso a la larga te da mejor vida en el suelo, valga la redundancia, y a la larga pues eso significa mejores rendimientos en cada cultivo. Creo que lo más común o lo que más se escucha, obviamente tienes que seleccionar cultivos, por ejemplo, después de cultivos que son fijadores de nitrógeno, es bueno meter cultivos que tienen alta demanda de nitrógeno, como tratar de usarlo a tu favor, ¿no? Para que al final tengas cada vez un manejo más sustentable del suelo que te permita tener mayores rendimientos a menor costo. Entonces no es necesario como estar aportando tanto nitrógeno de fuentes que compras en el mercado si tú puedes usar las mismas plantas a tu favor para la producción. Entonces, pues lo más común es que utilice cultivos que no se pueden aprovechar entre ellos, o cultivos que no son de la temporada que toca, ¿no? De que normalmente a final del año se meten cultivos para invierno, y normalmente lo más común es meter avenas, meter regrases, y a veces esas se pueden usar como cultivos para hacer una base verde, o sea, quiere decir que se utilizan para reincorporarlos en suelo, se aumentan también la materia orgánica en suelo. Muchas fuentes, y si se trata de que sea lo más concreto posible para que se entienda público en general. Puede ser por malas prácticas, sí. O sea, puede que ya haya un suelo salino como por naturaleza que tenga un mal contenido y que no sea, que sea alto, ya sea en carbonatos o en bicarbonatos, ¿no? Por naturaleza del suelo, porque ya hay ahí presentes sales. Entonces, si ya existe desde antes, hay que corregirlo con aplicaciones de otros productos. Si no es por naturaleza del suelo, puede ser por malas prácticas. Entonces, una de esas, y yo creo que de las más comunes, es el uso indiscriminado de estiércol crudo, porque obviamente las vacas tienen una dieta alta en sales. O sea, esto es algo de mucha lógica, ni siquiera es porque vaya más allá. Y esas sales se van directo también a la excreta, y cuando no se procesa, obviamente esas sales no se lavan en los procesos de volteo para la fermentación del estiércol para transformarlo en composta. Tratamos de reducir ese nivel de sales. Entonces, cuando se usa mucho contenido de estiércol durante mucho tiempo, obviamente aumenta la cantidad de sales en suelo, y eso que hace, por consecuencia, haya más compactación, porque en un suelo sano, entre las moléculas de arcilla que están en todos los suelos, hay espacios, ¿no? Y a la hora de tú introducir fuentes de sales, esos espacios se eliminan o se polarizan, y se hace más compactación. Entonces, un problema de sales te puede generar alta compactación. Y no nada más por malas prácticas de ese tipo, también hay muchas veces que el agricultor no lo hace intencionalmente la adición de estas problemáticas, pero que hay aguas que también son de muy mala calidad, entonces son altas en sales, y esas generan los mismos problemas. Hay cultivos que son más resistentes a problemas con sales, ¿no? Pero en general lo ideal es mantener una baja salinidad. Se puede corregir, sí hay productos que corrigen las sales. Hay muchos productos a base de ácidos carboxílicos, a base de otros compuestos también orgánicos, que es de lo que más me gusta hablar, porque eso te ayuda a mantener una sanidad en el suelo y estabilidad en cuestión de microbiología, que te ayuda después a otras cosas, hasta la asimilación de nutrientes, pero que sí te permite corregir sales. Y hay otros también, muchos productos convencionales que son moléculas que hacen reaccionar, dependiendo de la fuente de las sales, que hacen reaccionar a los carbonatos o los bicarbonatos y los lavan. Pero, por ejemplo, una de las prácticas más comunes es cuando tú sabes que tus problemas de sales no están en el agua, es entonces estar haciendo constantes riegos para mantener las sales abajo, porque se cuenta que son las primeras que se van a bajar, a lixiviar, vamos a decir.
Entonces, al momento de tú mantener un bulbo de humedad bueno, dejas que las sales se bajen hasta un punto en el que ya no están tan cerca de la raíz, que es donde no las quieres, ¿no? O sea, no es tanto el problema de que haya sales, a lo mejor pueden haber, pero hay que mantenerlas en un lugar donde no te afecte negativamente el cultivo. Digo, nosotros, específicamente nosotros, justo desarrollamos hace poco y es el último de nuestros productos. Es un producto que se llama Carbomax y está hecho a base justo de ácidos carboxílicos y ácidos fúlvicos y trata de corregir este tipo de problemas o mitigar el daño de las sales en los cultivos. Obviamente tiene también otras muchos beneficios por lo mismo que aportamos ácidos fúlvicos también, es una fuente de materia orgánica que promueve el enraizamiento. Entonces no solo las raíces no están estresadas porque ya reducimos el problema de sales, también aportar ácidos fúlvicos promueve el enraizamiento y rellena esos huequitos que necesita el suelo para volver a tener de que una buena estructura que permita que haya oxigenación entre las raíces y que penetre mejor el agua y que haya mejor absorción de agua. Entonces creo que es lo último que sacamos, pero realmente es el que tiene resultados, vamos a decir, más rápidos, en efecto hasta visual, por la reacción que tienen los ácidos carboxílicos con los carbonatos. O sea, se hace como espumea el suelo y lo vuelve a esponjar. No, ninguno de nuestros productos es especializado en un cultivo como tal. Todos pueden ayudar a cualquier tipo de cultivo. Hay cultivos que lo necesitan más porque son más sensibles al tema de salinidad y de compactación. Como tal, es como si fuera un descompactador. Entonces, lo ideal es aplicarlo en los primeros días después de la siembra, que es cuando más necesitamos que haya esa buena estructura para que la raíz pueda acomodarse hasta donde debe llegar, ¿no? Y entre mejor estructura tengan los primeros días después de la germinación, la planta va a tener pues como las bases más fuertes para poder durante todo el ciclo ya asimilar la mayor cantidad de nutrientes, entre mayor cantidad de raíz haya producido. Y pues para eso hay que darle las condiciones, sobre todo al principio. Pero sí es algo que se debe de aplicar durante todo el cultivo para poder mantener el efecto, ¿no? Porque no es eterno. Entonces hay que hacer varias aplicaciones, desde los primeros 10 días después de la siembra hasta casi unos 30. Empieza primero a tirar follaje y flor y obviamente ella gasta energía que está en su raíz para protegerse contra todo eso. O sea, antes de que ella tire sus flores o tire el fruto, si ya está el fruto completamente hecho, ella gastó energía en tratar de mantenerlo ahí. Entonces, si está en condiciones que ella no está acostumbrado, que no son las ideales también para ella, en cuestión de temperaturas y agua y salinidad y todo lo que le puede generar estrés a una planta, pues se gasta las reservas de energía en contrarrestar esos daños y no guarda para seguir haciendo más fruto. Entonces, obviamente, todo eso va a generar menores rendimientos año con año, ¿no? Entonces, es lo importante de usar productos como bioestimuladores y muchos de esos a lo mejor pueden ser fuentes de aminoácidos. Y ahí sí hay a lo mejor productos que nosotros podemos ofrecerles que sí puedan ayudar a mitigar ese daño. Como tal, no es específicamente un producto diseñado para contrarrestar estrés hídrico, pero Liquidumus y Bioterra también, al momento de mejorar tú la estructura del suelo, promueves que haya mayor cantidad de microbiología benéfica, que esa te ayuda también. Estos están adicionados con microbiología y algo de aminoácidos que sirven como bioestimuladores, o sea, para contrarrestar todo esto de que hablamos del estrés de las plantas. Y aparte, que si se inyecta en grandes cantidades o el Bioterra se mete desde la base, al momento de mejorar la estructura, igual el Carbomax, al momento de mejorar la estructura del suelo, ayudas a que haya mayor retención de humedad. Entonces, de cierta forma, o a lo mejor lo que hemos visto, por ejemplo, en nogales que en momentos de alta demanda hídrica, que a lo mejor un nogal para poder tener una buena producción con sistemas de líneas de goteo necesitan aproximadamente 1,200, 1,400 litros de agua por día. O sea, hablando de nogales en producción, ¿no? Y hemos logrado tener los mismos rendimientos, o sea, huertas que tienen aproximadamente de 1,5 a 2 toneladas de producción de nuez por hectárea, metiéndoles entre 800 y 850 litros por día. Entonces sí, reduces muchísimo, pero porque tienen otras fuentes, las raíces, para mitigar como este estrés.
Entonces, para ver si te entendí, cuando metes liquidumus, bajas el nivel de agua que necesita la planta, bueno, ahora sí, en el nogal en este caso, pero la inversión, ¿qué tan grande es de liquidumus a comparación de utilizar agua? Pues vamos a decir, por hectárea estamos recomendando aproximadamente 40-60 litros de liquidumus, y dependiendo del distribuidor con el que lo consigas o si vienen directamente con nosotros, para lograr mantener la misma producción que en un nogal que no tiene esto, pero que le tienes que poner 1000 litros de 700 litros más de agua. O sea que ahí ya ni siquiera es cuestión como de una inversión, ¿no? Porque y ni siquiera es un nicho, en todos ya como tal, el agua no está. O sea, no es como, quiero ponerle agua o le quiero poner esto. O sea, no hay agua. No hay agua, entonces tienen que encontrar una alternativa, sí, la que ellos consideren, ¿no? Y una de las opciones es eso. Y hay otras muchas fuentes de aminoácidos que son buenas, pero yo creo que el Liquidumus y el Bioterra como tal son productos tan completos que no nada más te ayudan a repoblar la parte de microbiología, también te aportan aminoácidos, o sea, son muchos beneficios aparte de la parte de la bioestimulación, ¿no? Digo, en general toda zona norte, la mayoría es Western y Wichita, ¿no? Hay muchos lugares donde tienen, también es súper importante como aclarar, casi la mayoría de las huertas en las que actualmente seguimos trabajando, todas tienen sistemas de riego ya tecnificados, que también eso ayuda muchísimo a eficientizar el uso del agua, pero pues sí, digo, 30 años de trayectoria como tal y donde se ha visto la mayoría de los efectos en frutales, o sea, quiere decir que son huertas o plantas que ya están ahí, que ya las tienes, ¿no? No es como una hortaliza que tú puedes ajustarte cada ciclo de que yo nada más tengo agua para 20 hectáreas, pues reduzco la mitad. Pero el problema con los frutales es que ya los tienes, ahora hay que sacarlos, ¿no? Porque, y aparte más porque son cultivos que tienen un tiempo muy largo para empezar a ser rentables. O sea, un nogal empieza realmente a ser productivo hasta después de los 10, 12 años. Entonces quiere decir que tú ya durante 10 años le estuviste metiendo dinero. Es un cochinito de ahorro si lo sabes hacer producir. Y ahorita como el problema principal es que problemas de alternancia, quiere decir que un año, los frutales normalmente un año producen mucho, gastan toda su energía, todas sus reservas para producir mucho. Y el siguiente año, entonces por ende, como ya se gastaron todas las reservas, van a bajar la producción. Entonces esos picos de alternancia son de lo más interesante que he visto con el trabajo de mi papá, sobre todo en zonas como Jiménez, Aldama, Chihuahua, que después de varios años de aplicaciones, esos picos de alternancia no son tan altos. Por lo mismo, como resultado de que esa parte de la bioestimulación, ¿no? De que reduces el estrés del nogal, porque obviamente todas son huertas que han estado enfrentándose a problemas de estrés hídrico porque hay menos agua, a problemas de cambio climático porque las temperaturas son altísimas en verano, y casi en todas hemos mantenido producciones relativamente estables año tras año. O sea, no se ven picos tan altos. Y, y es a lo mejor no es una consecuencia directa, pero sí es también a través de la lógica, el momento de que tú tienes un suelo que ya está muy empobrecido, que es una realidad de muchos agricultores que han utilizado monocultivos por mucho tiempo y que no pueden ellos moverse de una tierra a otra, ¿no? Porque antes era muy común que hubiera agricultores que decían, no, pues yo descanso la mitad de mis tierras este año y uso nada más la otra parte para que se regenere solo la fauna que hay en el suelo. Ahorita es que la verdad es que nadie se puede dar ese lujo, porque sí es un lujo, de tener tierras sin aprovechar, o a veces ya tienen ahí infraestructura instalada, llámese líneas de riego o invernaderos o lo que sea, entonces son a fuerza en esas tierras donde se tiene que sembrar año con año, y que cada siembra vamos desgastando el suelo. Entonces se remueve una capa de materia orgánica que se pierde por el mismo manejo mecánico. La parte de microbiología también se ve afectada porque se reduce porque no tiene las condiciones correctas para que haya mucha microbiología. Entonces vas empobreciendo el suelo año con año. Y eso es lo que trata de como contrarrestar el uso de este tipo de productos, ¿no? Regresarle todo eso que a la larga de muchos años de uso se desgastó, tratar de reincorporárselo poco a poco y mantenerlo. Entonces
algo que a lo mejor hace 10 años había tierras que tenían altísimos rendimientos y que hoy le tienen que invertir muchísimo más para poder mantener ese rendimiento. Y que si hubiéramos hecho aplicaciones desde hace 5 o 10 años, pues ayuda a mantenerte las condiciones del suelo en tan buena condición que no necesitas hacer mayores inversiones en otros nutrientes. Entonces, sí, te ayuda a tener mejores rendimientos, te ayuda más que nada a mantenerlos, porque el hecho de tú tener un suelo sano es igual a buenos rendimientos a largo plazo. Pero en general, ¿qué es? O sea, es en vez de manejar un sustrato como sólido, se lleva todo el desarrollo de la planta en puro líquido. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la parte nutricional se va a ir a puro fertirriego, pero en su medio líquido. Creo que las principales ventajas es que la asimilación de nutrientes pues es más directa porque prácticamente está directamente la raíz en el medio, ¿no? Cualquier planta se puede adaptar a la hidroponía, según mi conocimiento hasta ahorita, y de hecho lo pueden hacer hasta en su casa y tú puedes agarrar una orquídea recién salida de la tiendita y tú la metes en vez de dejarla con su sustrato de petmos o de coco, la metes en un bote con agua y ella se va a adaptar a las nuevas condiciones. Entonces, todos los cultivos se pueden llevar así, o sea, hortalizas, pues, probablemente sea más directa la asimilación de nutrientes. Porque si no, en un medio sólido, pues tienes que esperarte a que la raíz llegue hasta donde está el nutriente para que pueda estar en contacto. Y obviamente, pues la parte microbiológica funciona mucho mejor en un medio sólido. Que pudiera ser como el lado a lo mejor no tan bueno, pero en cuestión de rentabilidad, sin contar como la infraestructura para poder tener un cultivo en hidroponía como a gran escala, creo que puedes tener la misma rentabilidad de un tomate que tienes en suelo a un tomate que tengas en hidroponía. Obviamente pues que hay que considerar costos de todo el sistema para poder mantener un tomatito en hidroponía, ¿no? Que hay que tener de que un sistema de riego donde va la planta y cómo guiarlo y todo lo que conlleva. Aparte es otro tipo de nutrición porque en el suelo como hay una interacción entre las mismas partículas del suelo, los nutrientes no funcionan igual que metiéndolos directo en un sistema de riego solo en hidroponía. Las problemáticas también van a ser diferentes, no van a haber las mismas plagas, no vas a tener tendencia a las mismas plagas en suelo. Hablando del suelo, ¿no? La parte vegetativa, sí, un tomate tiene sus plagas y sus enfermedades y esas pueden ser susceptibles. Pero la parte del suelo sí debe de haber una diferencia en cuestión a plagas o enfermedades de raíz. Obviamente todo es recirculación de agua, ¿sabes? Entonces hay un flujo y, por ejemplo, en las aplicaciones que hemos hecho en hidroponía, sí hay que ser bien, o sea, son ingenieros que tienen muchísima experiencia en cultivos así en hidroponía, porque tú tienes un flujo constante de agua, entonces prácticamente lo que inyectas de nutrientes se tiene que asimilar en no sé cuánto tiempo dura en tu sistema de riego y eso también es parte del estudio de la nutrición, o sea, cómo se tienen que dosificar los nutrientes para que así se asimilen correctamente. Creo que como que lo más importante es hablar como de la importancia de los polinizadores en general, ¿no? Que creo que es algo que últimamente se puso medio de moda, vamos a decir, en cuestión de las abejas, porque llegaron a reducir su población tan drásticamente que hubo muchos videos en todos lados, o al menos a mí me salían muchos videos de que el día que desaparezcan solo las abejas, el mundo puede vivir, o sea, un tiempo de verdad súper limitado, porque ellas son como las principales polinizadoras. No son las únicas, y hay otros muchos polinizadores, muchos que a nadie nos gustan, o sea, los murciélagos son excelentes polinizadores nocturnos, los abejorros son excelentes polinizadores en sistemas cerrados de invernadero porque son mucho más grandes que las abejas. Casi muchísimos insectos van a participar como en el proceso de polinización. Entonces, sí son súper importantes para mantener la agricultura al nivel que la necesitamos en el mundo ahorita, pero también hay muchas técnicas de polinización no convencional, o sea, vamos a decir, simulan la polinización natural y puede ser ya sea, hay sopladores para lograr esos mismos procesos de polinización, pero ahí sí, ahora sí ya hablando desde la parte de la experiencia que tuve ya
fue mi primer trabajo, fue en una planta que desarrollaba abejorros para polinización. Y lo mejor para conseguir frutos de mejor tamaño, más homogéneo, o sea, por ejemplo, en ramos de tomate, conseguías más tomates y casi todos del mismo tamaño, al mismo nivel de maduración. Era incomparable lo que se podía tener en uno polinizado con abejorros que en uno que estuviera soplado. Entonces eso obviamente para el agricultor es mucho mejor en rentabilidad porque vendes todos tus racimos de mejor calidad. El efecto negativo que tiene la agricultura extensiva en los polinizadores, muchísimos. O sea, hay estudios en el polen o en la miel que se hacen en otros países, en México de la verdad desconozco, pero que hay residuos de pesticidas, organofosforados y otros muchos que llegan hasta la miel, que la miel es una de las cosas que se mantienen por años sin echarse a perder y durante años tú vuelves a hacer análisis y hay residuos de pesticidas. Eso quiere decir que así como se mantiene ahí, se pueden mantener hasta en nuestros alimentos, ¿no? O sea, que sí es algo que sí es de tener mucho cuidado porque, pues a la larga, no sabemos también eso en nuestro consumo, si a una abeja que es micro le afecta a nivel de deformaciones en alas, en enfermedades en colmenas y hasta de plano que se muera la colmena completa cuando es en muy alto nivel, pues a nosotros a lo mejor tenemos microdosis durante muchísimo tiempo y en cierto punto pudiera también afectar nuestra salud, ¿no? Sí, y ahí también creo que es algo que con mucho orgullo también lo digo y justo es mi maestría fue control biológico de plagas y enfermedades y justo es lo que trata de promover, ¿no? Que en México nos falta muchísimo en regulaciones y nos falta muchísimo en concientizar al agricultor y al consumidor final también, pero sí hay muchas formas alternativas para reducir la aparición de plagas y enfermedades, ya sea con cultivos de acompañamiento, o sea, unos otros cultivos que te ayudan como a repeler plagas o a atraer otros insectos benéficos que van a como combatir las plagas naturalmente. Hay aplicaciones de productos también orgánicos que a lo mejor pueden ser un poquito menos dañinos si se usan con mayor cuidado, porque también al final hasta los productos, o sea, por ejemplo, aceites de NEM o hay otros productos de fuente natural que si los usas en grandes cantidades, pues también puedes llegar a dañar la fauna natural de las plantas, ¿no? Pero creo que sí son alternativas que te ayudan a reducir mínimo esos riesgos de daños a la salud y también al medio ambiente en general. Y obviamente también pues promover no nada más como en la parte agrícola, de que como a los agricultores también concientizarnos que pues que no son malas, que las cuidemos y que también hay que tratar de promover que haya cultivos o flores hasta en nuestros jardines para que tengan más lugar donde poder llegar y seguir promoviendo que sigan creciendo las poblaciones. O sea, creo que hay muchísimos, pero, o sea, por ejemplo, hasta el cambio climático y afecta no nada más a las abejas, afecta a muchísimas plagas y creo que es una de las principales problemáticas agrícolas ahorita, que hay tantos cambios de temperatura fuera de la temporada normal, cuando son, que hasta las mismas plantas no saben en qué temporada están, si es momento de floración, si ya es amarre, y lo mismo pasa con las plagas, ¿no? Que hay, dan las condiciones fuera de la temporada en la que esas plagas llegaban, por ejemplo, la mosquita en melones. Si tú le das cierta temperatura y humedad a cualquier cultivo, obviamente va a desarrollar plagas para esas condiciones, ¿no? Y que la misma, por ejemplo, en cuestión de los abejorros, ellos hibernan a partir de las temperaturas óptimas para que ellos salgan a polinizar, son creo que de 23 a 28 grados, ¿no? Como lo ideal para que tengan la mayor vitalidad, vamos a decir, para volar muchísimo. Y que fuera de esa temporada, pues obviamente no vuelan tan lejos porque tienen que regresar para seguir en la colmena para hacer calorcito. Entonces por eso en invierno pues entran en estado de hibernación
pero que si ahorita tenemos un cambio de temperaturas tan drástico fuera de otras temporadas, hay muchas que están afuera trabajando cuando cambian temperaturas y pues eso, pues se mueren antes de que regresen a su colmena. Pues sí, o sea, yo creo que lo primerito, justo eso, o sea, el problema con plagas y enfermedades fuera de temporada y que son plagas, uno que no está el agricultor acostumbrado a invertirle al control de plagas en ciertos ciclos, que hay ciclos en donde casi no se daban las condiciones para que hubiera plagas o enfermedades y que ahora ya en todos los ciclos hay la probabilidad, entonces pues te sale mucho más caro tu costo operativo, ¿no? Que eso hay que contemplarlo también a la hora de vender el producto, porque no es lo mismo si me cuesta producir 3,000 pesos que yo lo venda en 6,000 que si me costó el doble. Entonces desde ahí, y luego creo que aparte de eso también el consumo de agua, al menos en región lagunera, ¿no? Que ya es un recurso que ya está limitado, que no se alcanzan a llenar los mantos y que la presa no alcanza al nivel que deberíamos para la superficie que necesitamos producir. Entonces, que al momento en el que hay un aumento tan drástico en las temperaturas, obviamente los cultivos requieren muchísima más agua para mantener una producción estable.